Hola, bienvenidos a una entrevista más de Artistas en Foco aquí en el Museo de la Ciudad de México. Hoy tenemos el gusto de contar con un extraordinario músico, talentoso e internacional que estudió la licenciatura en la Facultad de Música de la UNAM y en la Escuela Superior de Música de Lima. Él es Omar Felgueres Albarrán. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Omar, vámonos a los principios de tu historia. ¿Cómo llega la música a tu vida? Bueno, yo el recuerdo más, el primerito que tengo es yo de niño, intentando tocar como una especie de corneta, pues que le soplabas y sonaba chistoso. Entonces yo desde bebé escuchaba cómo hacían ruido y yo quería hacer sonar el instrumento. Entonces desde niño tuve muchísima inquietud por los sonidos, ¿no? Me llamaban más la atención que los juguetes, por ejemplo. Entonces, como mi papá y mi mamá no se dedicaban a esto, o sea, mi papá es contador y mi mamá es secretaria, siempre me vieron como el niño así como un poquito raro. Y ya hasta después que empecé a tener acercamiento a un instrumento como tal, como la guitarra, y le empecé a tocar solo, ya se dieron cuenta que pues sí le gusta, aprendió solo, solito, nada más escuchando y haciendo sonar, viendo cómo pisaban, así. O sea, siempre tuve esta inquietud por la música, por hacer sonidos, ¿no? Era muy inquieto, pues, en ese sentido. ¿Tuviste su apoyo cuando dijiste quiero estudiar música? ¿Tuviste el apoyo de tu familia? No, al principio siempre es así como de, no, o sea, es que, ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿Qué vas a tocar en los camiones? Entonces ahí yo dije, es cierto. Pero yo en vez de agüitarme, decir, no, pues me muere, tenía la maravillosa ventaja de que el internet estaba apenas así surgiendo, cuando todavía tenías que hablar por teléfono y escuchabas así, ¿no? O hablabas por teléfono o te metías en internet. Entonces, pues, ahí qué maravillosa idea que se les ocurriera hacer la página de internet del conservatorio, porque me metí. Entonces ya vi que decía licenciatura en violín. Entonces ya era como un descubrimiento así yo. Y dije, licenciatura, eso es de hombres serios, de negocio. Vamos a hacer una licenciatura en instrumentos y me van a licenciar para yo pararme y tocar el violín, yo creo, así como hombre profesional. Pues sí, profesional, exactamente. Y ya, pues mis papás se quedaron así como, este muchacho. Entonces los fui convenciendo, o sea, cada vez se dieron cuenta que era cumplir un sueño, una meta, era luchar en muchos sentidos, ¿no? Contra el sistema. Ahorita que comentabas esto, ¿tú qué crees? ¿Que un artista nace o se hace? Mira, es que yo creo que siempre está eso. A mí me choca que digan eso de que nace porque entonces, si tú no naciste con eso, ya te jodiste, ¿no? Eso no me gusta. O sea, yo creo que todos somos parte de una sola esencia, por así decirlo. O sea, sí, se ve un poquito mágico el asunto, pero todos somos como parte de un espíritu y todos tenemos esa chispa de genialidad. Nada más que, como te digo, somos como una plantita. Unos tenemos. Sí nos rían bien, tenemos solecito, tenemos comida, tenemos todo. Y entonces andamos ahí naciendo en la tierra y sufriendo. Y sí me ha pasado, o sea, de mucho, es que es como, va uno por la vida y se encuentra viajeros, ¿no? O sea, sí. Viajeros que te das cuenta que van en su camino. Unos requieren más, requieren simplemente salir a tocar, conocer más gente, otros requieren estudiar más. Y pues así nos toca a todos, diferentes situaciones y circunstancias. Cuéntame de todos los instrumentos que puede uno estudiar en la Facultad de Música, ¿qué fue lo que te atrapó del violín? Del violín, bueno, pues es que yo creo que, o sea, simplemente cuando yo tuve mi primer violín, te lo traen y lo ves y lo observas y dices, pues qué maravilla, ¿no? Pues esta cosa así como de madera súper bonita, te dices, ¿cómo hacen algo así, no? Y de repente te das cuenta como que está viva, o sea, hace sonidos, ¿no? Entonces siempre para mí fue mágico, ¿no? O sea, como que es un compañero de vida, o sea, no entiendes mucho, pese a que sabes que lo hace un laudero, ¿no? Que se crea, que está hecho de madera,
de cosas vivas, ¿no? Y pues uno va por la vida con este compañero, ¿no? Y haciendo sonidos pues es muy bonito, ¿no? Pensar en todo, cómo somos partícipes de pues un chavo, ¿no? Como yo, de feño antes, ahorita la CDMX, tiene posibilidad de comprarse un instrumento. Por ejemplo, este es un instrumento, un Alessandro Galliano, es una copia de un laudero de Estados Unidos. Y pues lo mismo, o sea, gracias al internet y que uno es curioso y anda investigando y dice, y se puede pagar, ¿no? Y ahorras para ese dinero de tus conciertos y ya, bueno, pues te lo compras. Y ahora tienes un instrumento que suena más bonito, ¿no? Entonces siempre es una búsqueda, es una exploración, un estar, por ejemplo, necesitamos un cantante, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién canta? Entonces es una exploración, es de buscar a esos personajes mágicos, ¿no? Que te ayudan en esta empresa artística, ¿no? Así. Tú eres fundador de un proyecto que se llama Kairos. Cuéntanos un poco de Kairos, cómo surge, cuál es su objetivo, cómo va. Sí, bueno, a ver, es que es muy padre también. Espero no explayarme porque luego siento que hablo y tú adelante. Sí, por ejemplo, Kairos es un ensamble de música de cámara. Primero que nada, o sea, nosotros sí nos dimos nuestro tiempo de decir por qué queremos lo que queremos y para qué, ¿no? O sea, primero el nombre, ¿no? O sea, vas a estar conviviendo con un nombre toda tu vida, ¿no? Tienes que escoger un buen nombre, ¿no? Aparte de ella es un nombre que tienes. O sea, si un día de todos nos juntamos los amigos, ¿y cómo le vamos a poner el ensamble, no? Y ya sabes que hay quienes tienen más iniciativa. Los que tienen menos iniciativa terminan tomando la iniciativa y eso es peligroso. Claro. Porque luego, pues el Kairos, pero ¿qué me suena como el Cairo Egipto? No sé. Y también, no, Kairos es un dios griego. Pero fíjate, ella, no sé, era como que chocábamos en muchas ideas, pero ella de repente tenía cosas interesantes. Claro. Y yo siempre vi a mis compañeros con mucho. Pues sí, siempre era la expectativa de su chispa, ¿no? Como artista. Y ella dijo, bueno, pues es que Kairos es el dios del tiempo, pero del disfrute del tiempo, no es Cronos. O sea, Cronos es el tiempo, ¿cómo se llama? Pues sí, como el dios del tiempo por el tiempo, pero este es el disfrute del tiempo. Entonces, de ahí viene un poquito esta cuestión de cómo cada sonido, cada cosa, estamos disfrutando de lo que se genera en el momento, ¿no? O sea, cómo estiramos el tiempo, las sensaciones, de verdad haces una burbuja del tiempo y estás aquí, pues son instrumentos de hace más de 200 años, recreando música de hace más de no sé cuántos años, estás de verdad haciendo un viaje por el tiempo, no es nada más como un museo, sino que te intercede, o sea, te tocas una melodía que te hace vibrar, que te hace recordar algo y te afecta, ¿no? Te hace llorar, ¿no? O sea, penetra en ti. Entonces, es un viaje hacia afuera y hacia adentro, introspectivo y a la vez como... Entonces, pues sí, así nosotros nuestro debraye con el nombre nada más Kairos, así, y de ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que disfrutamos? ¿Qué nos gusta disfrutar? ¿Qué es lo que sentimos que más nos llega a la música más desnuda, más directa, la música barroca, ¿no? Wow. ¿Sabes? Por ejemplo, esto es muy barroco, ves y te invade, ¿no? Así como de, wow, ¿qué está pasando aquí? Tanto detalle, tanto... Y así esta música, o sea, está llena de sonidos, está llena de cosas. Entonces, bueno, vamos a disfrutar el tiempo, o sea, estamos disfrutando del tiempo. Este ensamble se llama Kairos, o sea, estamos aquí en una convivencia. Entonces, a partir de ahí pues, empezamos a ensayar ya el ensamble Kairos, ¿no? Por lo que leía en tu reseña y lo mencionas ahorita, la música barroca. La música barroca es algo que está como parte de tus proyectos y como algo que tienes casi como estandarte, como bandera, como trinchera. Sí, exacto. Para empezar, brevemente y así como para nosotros que somos novatos en la música, ¿qué es la música barroca? ¿Cuál es su mayor característica y por qué te sedujo la música barroca? Claro, sí. Pues es que mira, para empezar la música es muy simple. Uno como músico
tiene acceso a tanta posibilidad de hacer música. O sea, tú puedes dedicarte, o sea, son, pongamos, nada más 500 años de personas que estuvieron haciendo tanta música de aquí para allá. O sea, hay mucha información perdida. Entonces, la música barroca me seduce esta simpleza, ¿no? Okay. O sea, tú dices, ¿cómo es posible que Bach compuso 2300 obras? Y ninguna se parece a la melodía, o sea, ninguna dices, a menos que él, claro, dijera, esta pieza me gustó tanto, está tan chida que voy a hacer un concierto para, no 4 violines, sino 4 claves, y no sé, ahí ves cómo explota su emoción, su fantasía. ¿Cómo logras que tantos instrumentos se junten, se compacten? O sea, es una magia, son piezas de veras de ingeniería, de artista, como esto, ¿no? O sea, como el violín, o sea, si tú lo ves ahí la construcción. Entonces, la música barroca son puras fractales para mí, o sea, puras fractales, o sea, son puros ceros y unos, modo mayor, menor, son puras cuestiones, son matemáticas en movimiento para mí. Entonces, si tú haces sonar, por ejemplo, en un recinto como un acorde con todas las características que se requiere, pues inmediatamente te transportas, o sea, inmediatamente llegas a otros lugares a los que pues, jamás te hubieras imaginado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un instrumento tan chiquito llene toda una sala de concierto, ¿no? O sea, de veras estamos ante un fenómeno cósmico, no sé, mágico, o sea, muy bonito, ¿no? Sí. Vamos a brincar un poquito porque hay otro proyecto del que eres cofundador, que es el Taller de la Memoria, que ya desde el nombre me parece muy interesante. Sí, el nombre es como de ver. Como que un taller, ¿no? O sea, no es una orquesta, no es un taller, ¿no? Ajá. Y precisamente, pues nosotros en nuestras clases de historia de la música siempre nos ponemos muy filosóficos y nos preguntamos por qué nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, ¿por qué dedicarte a un trozo de madera que hace sonidos y ganas dinero, ¿no? O sea, toda la gente diría, yo también quiero dedicarme a eso, pero te das cuenta que no es fácil, no es como de, toma, ahora levántate en el escenario y haz que tocas. Sí. O sea, dices, o sea, ¿qué se requiere, no? Yo siempre veía el instrumento de, qué misterios, ¿no? O sea, es un espacio negro, ¿sí? ¿Dónde se le pisa? ¿Cómo? ¿No? Entonces uno va descubriendo qué se requiere, ¿no? Claro. Entonces, pues el taller de la memoria es una especie de precisamente hacer un recuento de la música, en qué lugar nos pone, ¿no? O sea, de la memoria, simplemente de repente uno está haciendo proyectos y mágicamente se da cuenta que uno está haciendo música específicamente del siglo XX, de la posguerra. Y entonces uno dice, caray, pues estamos de intensitos y no nos damos cuenta cómo la música. ¿Por qué no? Te digo, tiene tanto repertorio que, yo quiero estudiar Bach, la sonata tal. Siempre escoger la música cuando entras a la escuela es algo muy bonito. Es decir, qué bonito regalo voy a estar, me lo voy a llevar a mi casa las notitas y voy a estudiar. Es algo muy bonito, pero a la vez muy tortuoso, porque algo tan bello te puede requerir tanto que híjole, decir, no me sale, no, o sea, ya ves estas frustraciones. Porque te digo, o sea, la música, volviendo a lo del taller de la memoria, estábamos haciendo este recuento de que hicimos una música precisamente como del siglo XX y un poquito del holocausto, hablar del holocausto. Entonces, dices, ¿cómo los sonidos nos transportan? Esta como que tiene del taller de la memoria. Cómo unos sonidos nos transportan, nos llevan a un momento específico de la historia. Omar, tú hablabas hace un momento de el tiempo, del disfrute del tiempo, de cómo transitamos el tiempo a veces y en aras de repente también romper un poco la solemnidad, te voy a hacer una pregunta tonta. ¿Qué haces para perder el tiempo? Es decir, en un día de flojera que dices, hoy no voy a tocar mi instrumento, hoy voy a ser flojo. ¿Qué haces en un día de flojera? ¿Cómo aprovechas o pierdes o disfrutas tu tiempo en un día de flojera? Pues es que es muy... O sea, yo no puedo apagar mi cerebro, ¿no? O sea, tengo que estar así como
en algo, pero pues si me preguntas por qué me gusta, pues soy muy de sensaciones, ¿no? O sea, sí, todo el tiempo pues estoy sintiendo, no sé, un ser humano, me gusta descansar, tomar un vino, ponerme a jugar un videojuego. Al final son cosas que de todas formas siento que me están recreando, que me están inspirando, nutriendo, ¿no? Si descanso, por ejemplo, me gusta pintar, no pinto, o sea, siempre fui como muy, ¿sabes? El chavillo artístico, que hace de todo, y pues a veces me sentía como, ay, no me gusta hacerme creer o que la gente sienta que luego por llamar la atención, ¿no? Así como de, yo me monto en mi personaje, ¿no? Del artista, pero pues al final me llama, ¿no? O sea, estoy como, quiero descansar, pero no estoy haciendo como sí, muy... claro. Sí, y bueno, también, o sea, es muy importante para mí yoga y meditar, porque si uno no descansa, si uno no tiene estos momentos de introspección, de tranquilidad, pues la vida se vuelve así un méretete y no para. ¿Tienes algún gusto culposo? En cuanto a gustos o a... Musical, de comida, de programas de televisión, sí. Que dice uno, pues no es lo más nutritivo para la vida en cualquier, ya sea de comida, de música, pero me gusta. No, pues muchísimas, que yo creo que precisamente la exploración. Por ejemplo, musicalmente, ¿cuál sería tu gusto culposo? Luego tocamos esas que dije, un cuarteto de cuerdas, que tengo un cuarteto de cuerdas en todos mis proyectos, San Agustín. Aquí somos más espiritualones, nos gusta leer filosofía, entonces San Agustín, ¿no? El conocimiento, ¿no? O sea, siempre nos plantamos en nuestros sueños, nuestros ideales, así, ¿no? Con mis compañeros, con San Agustín. Precisamente la cuestión es hacer música de cámara, cuarteto de cuerda. Entonces se vuelve muy interesante la convivencia con el cuarteto y tocan todos excelente y nos pusimos a tocar una vez la de Despacito. Ok. Reggaetón, es un reggaetón, ¿no? Y pues estás ahí tocando con el cuarteto y disfrutas, no se apasiona. Aunque sea cual sea, y sí o no le da pena luego, ¿no? Porque a veces no tiene que lidiar con eso, ¿no? La música comercial es la que más, pues la que más vende. Y pues así, entonces creo que no tengo gustos culposos. Lo disfrutas todo sin culpa, eso está mejor aún. Sí. Omar, escuchaba en una entrevista que te hicieron para otro canal, para otro proyecto, que mencionabas que tú llegaste como tarde a la facultad, ¿no? Que a veces para entrar a la facultad de música y a muchas disciplinas artísticas como la danza, prácticamente ya vas formado, ya tienes que saber música, ya tienes que saber bailar, ya tienes que saber cantar, es decir, si uno quiere aprender una disciplina con mayor edad, se vuelve más difícil. Y en ese momento me surgió la pregunta, ¿cuál crees que es la responsabilidad de los artistas que lograron sortear esas dificultades, de haber entrado quizá un poco más tarde, de haber peleado contra corriente? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad posterior para ir tratando de disminuir esas brechas o esas desventajas? Sí, o sea, justo lo que dices es una realidad muy, muy, muy fuerte. Y la palabra responsabilidad me gusta mucho porque precisamente yo creo que muchas cosas ya están sorteadas. O sea, vivimos en una sociedad complejísima, sí, pero que también siento yo vivimos como en pura información encriptada. Yo siento que estamos ya en el mundo del internet. Ya todo lo veo como el internet, lo de hoy, ¿no? Porque sí, o sea, simplemente la cuestión de que somos suficiente población como para todos comer bien, pero la comida se desperdicia. Eso que dices de la dedicación, de esta, si nos ponemos a pensar sobre esta disciplina que se requiere, yo creo que es por organización. O sea, esos chavos, como dices, tienes que ya venir que formado, o sea, vienes ya con un conocimiento que dices, oye, pues espérame tantito, ¿quién tiene acceso a ese conocimiento? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Quién tiene? Entonces es un simple problema
bueno, simple, de organización, porque por ejemplo tienen los chinos, o sea, los chinos juntan a 10 niños y dicen, solo organizamos, los que levantan la pierna hasta arriba nos los llevamos y esos 5 son los que tienen aptitud y los demás no, entonces se vuelve muy mecánico, muy perfecto un sistema, ¿no? Pero ¿qué tal? Volvemos, pienso en ceros y unos o en cromosomas X, somos X o Y, ¿no? O X y X, entonces o eres lo mismo o eres un factor distinto, una mutación que te permite llegar a otra cosa. Entonces, si tú a todos los niños los pones a hacer así perfectos, pues vas a hacer, yo siento que siempre va a haber alguien que diga, no, yo no quiero hacer esto así, yo me quiero ir por la tangente, y pues ya, o sea, tienes un niño que a lo mejor va a vivir incomprendido, ¿no? Porque pues va a estar en un sistema que no lo favorece, que no lo considera, muchas cosas así. Entonces, pues se va a hacer un crack, porque va a tener que salir con todo eso, y así nosotros. O sea, yo tengo que lidiar con muchísimas cosas que a lo mejor podríamos todos, no sé, podríamos como lidiar con ello menos, pero precisamente como vivimos en este mundo en el que la competencia es bárbara, pues bueno, nos toca, yo siento que somos un poquito, quisiéramos que la vida fuera perfecta como estos países europeos que son hermosos, ¿no? Así. Y llegas aquí a la ciudad y ves un caos, ves un buen de gente, y en vez de decir que eso sea peor, es diferente, es como, a mí se me hace como si estuvieras en Star Wars, ¿no? Así que vas así como, y ves un planeta con muchas criaturas, así vas simplemente ya me caí, y dices, ya ¿de dónde lo sacaron, no? Así. Y entonces yo creo que así hay un mundo de posibilidades, ¿no? En esta, pues sí, hoy en el siglo XXI. Omar, cuéntanos qué proyectos estás cocinando ahora. Ahorita vamos a hacer unos conciertos próximamente. Uno va a ser en Oaxaca, sí, y otro va a ser lo más seguro es que vayamos al CNA, que vamos a volver a participar en esta búsqueda, bueno, sí, de la cruzada barroca. Vamos a meter más convocatorias, cosas así. Entonces, por ejemplo, te digo, vamos a hacer ahora donde vamos a hacer nuestros conciertos próximamente, que es en este café cultural, New Savi. Tío, ahí nos encuentras, entonces siempre es un lugar al que tú vas y simplemente llevamos los instrumentos y tú nada más tienes que sentarte y disfrutar o sea, no tienes que preocuparte de nada, ¿no? Y pues siempre hay sorpresas, ¿no? O sea, siempre está viva la música, siempre es como ver una película, o sea, como ves todo, te puede sorprender, te puede hacer sentir muchas cosas. Omar, el tiempo es ingrato a veces, sí. Aunque es relativo, a veces es ingrato. Cuéntanos, por favor, compártenos más bien tus redes sociales para que podamos seguir tu trabajo y saber dónde te vas a presentar o qué proyectos estás sacando y no perderte la pista. Ok, sí. Bueno, mi Facebook me encuentra como Omar Felgueres Albarrán. Mi Instagram es Felgueres Albarrán. Ese es más como personal y subo cosas como random, pero de todas formas siempre subo carteles de conciertos, siempre se enteran de lo que hago por ahí. Y bueno, de las páginas de los ensambles es Ensamble Kairos. Ahí nos encuentran, pues sí ven los instrumentos, porque hay algunos. Ya saben, uno siempre encuentra grupos que se parecen. Entonces somos el Ensamble Kairos de música barroca, no hay otro de música barroca. Y el Cuarteto San Agustín es nuestro ensamble. También está el dúo de Orfeo, con el cual hacemos jazz, música contemporánea, que a lo mejor con él nos va a tocar aquí. O sea, tenemos ya un repertorio muy padre, lleno de danzas, danzas pues desde salsas, danzas populares europeas, o sea, de todo el mundo, de todos los tangos, ya sabes, o sea, todo lo que llámese danza, lo que más, o sea, se van a escuchar o sea, entonces es padrísimo eso, como no nos da miedo hacer cualquier música. Entonces escuchas una salsa, por ejemplo, la de Llorarás con violín y guitarra,
Entonces, pues, Qué ¿cómo interesante. recreas con 2 instrumentos toda una salsa? Pues ese es el chiste. Exacto. Por eso estudiamos mucho para que dices, tengo la técnica para todos los elementos, los abstraigo y órale, toma. Suena, ¿no? Que suene, que la gente baile. Exacto. Y bueno, para que la gente tenga un momento de disfrute, aunque no es presencial y sabemos que cambia profundamente de lo virtual a lo presencial, pues no trajo nada más de paseo del violín. Por supuesto que nos va a complacer con una pieza. Cuéntanos qué nos vas a tocar, qué es. Pues, yo estaba pensando ahorita que quizás como esta onda de que luego nos tocan el escenario, que las grabaciones, y yo prefiero como improvisar porque pues, hago lo que quiera. Perfecto, Y bueno, maravilloso. y exploro como las posibilidades del violín, ¿no? Cada improvisación es algo, ¿no? Entonces es lo que me gusta hacer, ¿no? O sea, la música barroca también se improvisa mucho. O sea, te dan un código y tú te sales de ese código y como en el escenario, como en el teatro, te sales y, oh, mira, pero se salió de la... Sí. No, mira, es que esto es único lo que está haciendo allá, nunca se le va a ocurrir. O sea, aprovechas la improvisación porque jamás la vas a volver a escuchar en tu vida. Sí, entonces, pues, por eso me gusta también improvisar. Es único el momento. Pues. Perfecto. Pues el escenario es tuyo. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla, por compartirnos un poco más sobre este instrumento y sobre todo lo que tú haces. No, muchas gracias a usted. Y de verdad esperemos verte pronto, ya en vivo y a todo color, sí, en claro, estas sí. instalaciones del museo. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra siguiente entrevista de Artistas en Foco.